Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Después de haber disfrutado de la Semana de Pasión en Zamora, volvemos a la normalidad, recuperamos la rutina y llega 8 Magazine en este día previo a festivo para disfrutar con todos ustedes y acercarles ocio, cultura y mucho entretenimiento, aunque siempre con pinceladas a la actualidad informativa. Tenemos preparada una tarde de lo más dinámica y variopinta, porque mañana 23 de abril se celebra el Día de la Comunidad. También el Día de Sant Jordi y el Día del Libro, así que precisamente en esta tarde pasará por este plató la gerente de la librería Semuret, Judith Pino, para darnos algunas recomendaciones, consejos sobre libros que tenemos que leer en los próximos días, así que estén muy pendientes porque para estos días podemos disfrutar de grandes lecturas. Y precisamente hablando de escritura, de libros, tendremos también esta tarde en este plató al escritor zamorano Juan Manuel de Prada. Estará esta tarde a las 7:30 presentando su último libro en el Hotel NH y nosotros queremos charlar con él para que nos cuente un poquito cómo es este segundo volumen, esa novela que ha sido tan maravillosa y sobre todo, según dice la crítica, tan asombrosa. Nos contará aquí un poquito más de la segunda edición de Mil ojos esconde la noche, Cárcel de tinieblas, un libro, una publicación que continúa a la primera edición, pero que sobre todo está centrada en esos personajes, en esas personas exiliadas a París en el año 1942, verano 1944. Escritores, también personas relevantes para España, que nos contará un poquito más en esta tarde Juan Manuel de Prada y nos desgranará alguna que otra historia de esta novela y de este libro. Hablaremos también de educación en clave educativa porque nos acompañará en esta tarde también de 22 de abril el director del Centro de la UNED de Zamora. Antonio Rodríguez estará aquí para contarnos mucho más sobre esa jornada de puertas abiertas que van a realizar en la mañana de viernes en el Teatro Ramos Carrión. Quieren acercar las diferentes formaciones y titulaciones, que no me salía, a todos los interesados, alumnos, da igual la edad, no hay nota de corte, que quieran disfrutar de una de estas carreras universitarias. Y también pondremos el broche de oro a este programa en un día previo a la fiesta para disfrutar de la buena música de un grupo de música también burgalés de la comunidad como es El Nido. Estarán este sábado a las 9 de la noche en la Cueva del Jazz. Un programa, se lo decía hace unos instantes, muy variopinto, así que quédense con nosotros, que ahora llega Martina Carrión con la actualidad del campo y provincia y nosotros a la vuelta comenzamos este 8 Magazine. Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos como cada martes, después de ese paréntesis de la Semana Santa, esta ventana que abrimos al campo y a la provincia. Hoy queremos hablar de esa llamada ley del medicamento que afecta y mucho a los veterinarios y como han podido ver en esta televisión, en la 8 Zamora, las diferentes manifestaciones que han realizado los profesionales veterinarios en el último mes. Para ello, vamos a ver en qué punto está y está con nosotros la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. No sé si está bien o mal llamada ley del medicamento, pero al final es la etiqueta que le ponemos desde los medios de comunicación principalmente, pero se ha armado muchísimo revuelo. Y lo que sí han comentado compañeros tuyos es que se ha armado el revuelo por una mascota, pero claro, la afectación está desde las mascotas hasta la última explotación que tiene al final consecuencias infinitamente peores. Claro, se ha armado más revuelo porque las mascotas las consideramos como miembros de la familia, entonces si me tocan al miembro de la familia protesto, pero si me tocan a la vaca no protesto porque me puedo comer, o sea, puedo comer por ejemplo vegetales, ¿no? Esa es la diferencia, que cuando tenemos esa empatía por un animal que lo vemos que nos puede pasar a nosotros, es decir, tenemos mayor empatía por el perro que no por la vaca, o sea, es así.
tristemente es así, pero realmente este problema empezó en origen con este Real Decreto, el 666, que es un número ahí mágico, y los que primero protestaron fueron tanto los ganaderos como los veterinarios de grandes animales. O sea, eso sí que no se nos puede olvidar, que ahí los primeros que protestaron fueron los de los grandes animales. No se hizo tanto revuelo por eso mismo, porque las personas de a pie no empatizaron con las especies de grandes animales, pero sí empatizan con sus perros, sus gatos y sus mascotas porque viven con ellos y son un miembro más de la familia. Vamos a empezar desde el principio, porque esto al final proviene de la normativa de Europa, y el problema que hay es que en cada país lo han adaptado de una forma, y básicamente donde hay protestas es aquí en España y en Italia por cómo se ha adecuado esa normativa europea, que a fin de cuentas, entiéndase, a grandes rasgos, lo que quieren es que esa sobreexposición a los antibióticos no puedan pasar, entre comillas, a la cadena alimentaria y acabe afectando a los humanos. Que si ves ese planteamiento de base te parece bien, pero luego tiene muchísimas más cosas. ¿Qué es lo que no os gusta de esa adecuación de la normativa europea que ha hecho el Estado español, en definitiva? Vale, vamos a empezar por el principio, el origen, para que lo sepan los que nos están escuchando, ¿no? Que es... veían y analizaban que las resistencias antibacterianas por parte de los humanos iba creciendo cada vez más. Se hicieron estadísticas y vieron que si esas resistencias antibacterianas no se paraban, en el 2050 iba a ser la primera causa de muerte en Europa. O sea, ni el cáncer ni enfermedades metabólicas como las que ahora es la primera causa de muerte aquí en Europa. Con lo cual, había que poner freno. ¿Por qué? Porque se analizaron el número de gastos, de lo que se había gastado de antibióticos, tanto en personas como en animales, y España, no sé si, ya no me acuerdo, pero yo creo que estábamos en el 8º lugar. O sea, era un país que se había excedido muchísimo, porque no sé si tú recuerdas de ir a la farmacia, me duele la garganta, dame amoxicilina, y te la vendían sin ningún tipo de receta. Y lo mismo, es decir, se iban, el ganadero iba a la comercial, tengo malos los tal, dame cualquier cosa. O sea, es que se han producido una serie de hechos que eso llegó a unas consecuencias que por eso se puso un reglamento. Y ese reglamento era para toda Europa. De ahí España sacó un Real Decreto que lo ha querido sacar y ha querido ser más estricto que otros, que la propia reglamentación. Ahí es donde se ha chocado. ¿Por qué? Porque ellos se han sacado, es decir, el propio gobierno han hecho una plataforma que se llama Pressvet, y es una plataforma estatal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde nosotros tenemos que volcar los datos de los antimicrobianos que nosotros utilizamos cuando prescribimos un medicamento para el animal. Primero se hizo obligatorio para los grandes animales, y era de la manera que el veterinario, si yo tengo que declararlo, pues aquí yo tengo que ser más consciente, de decir, tengo que primero ir poco a poco. Ahí es donde también chocamos, ¿vale? Es decir, entendemos que efectivamente hay que tener un control, pero el descontrol fue porque no se seguía la cadena de decir, yo voy al veterinario, el veterinario me diagnostica el problema y me prescribe tal receta, tal medicamento, tal antibiótico, y se administra. No, era yo voy y como no hay nadie que me los prohíba, pues compro y medico a los animales. Entonces, eso era un problema muy grave, como tú bien has dicho, porque esos animales van a cadena alimentaria y luego nos los comemos. Entonces, por supuesto que tiene que haber un control, que si el animal está enfermo hay que llevar al veterinario y nosotros supervisamos, es decir, vemos qué es lo que le pasa, hay un diagnóstico y a través del diagnóstico prescribimos. Y ahí chocamos con este Real Decreto, porque nos obliga a seguir una cascada de prescripción. Es decir, ellos han dividido los antimicrobianos por A, B, C y D. Y primero tenemos que ir al D. Pero no solo es eso, sino que tenemos que seguir lo que dicen las fichas clínicas.
Las fichas clínicas, entiéndase como prospecto. Nosotros cogemos el medicamento, abrimos el prospecto y pone indicaciones. Entonces, por un lado, indicado para la especie, por ejemplo, ovino. ¿Y para qué patología? Pues, por ejemplo, a patología respiratoria. Bien, si nosotros utilizamos ese medicamento que nosotros sabemos porque hemos ido a congresos veterinarios y sabemos que ese medicamento del ovino nos sirve para el porcino, que bueno, que normalmente es al revés porque el ovino desgraciadamente tiene muy pocos medicamentos, ¿vale? Específicos que ponga ovino, vamos a suponer que al revés, es del porcino, sabemos que ese nos va para el ovino. Para la infección respiratoria, ya tiene que ser prescripción excepcional, porque no hemos seguido las pautas que nos han indicado. Nos tenemos que ser conscientes que la industria farmacéutica, cuando pone en el prospecto indicado para el bovino o el porcino, han tenido que invertir una serie de dinero para una serie de pruebas para saber que es indicado para esa especie y que puede tener estos efectos secundarios, etcétera, y así poner ese medicamento en el mercado legalmente. Pero no es viable que todos los medicamentos pasen por esas pruebas para todas las especies. Porque claro, si vamos a las especies de producción, vale, el ovino, el porcino, el bovino, y en los animales de compañía, ¿cuántas especies diferentes son? Un montón. Entonces ya fíjate que en los animales de producción, en el ovino, te digo que hay muy pocos medicamentos, o sea, específicos que pongan indicado, pero los veterinarios clínicos de ovino van a sus congresos, estudian y ahí es donde ven que efectivamente se pueden utilizar otros principios, o sea, otros medicamentos que están para otras especies y que también están indicados para el ovino. Pero como se tardan esas pruebas y a lo mejor económicamente no beneficia el decir, pues este medicamento que sé que es para el ovino, a mí no me beneficia la propia industria farmacéutica porque no habría suficiente beneficio económico y se tardaría muchos años. Entonces ahí nos sentimos atados de pies y manos, porque entonces ¿de qué nos sirve estudiar? ¿De qué nos sirve el criterio clínico? Si nosotros vamos a lo que es nuestro código deontológico, nos obliga a estar constantemente en reciclaje para poder adecuar nuestros conocimientos a esas patologías y poder tratar al animal adecuadamente, porque si no estaríamos en contra de nuestro código deontológico. Somos nosotros los primeros interesados en que no se puedan dar lugar a esas resistencias antibacterianas, porque se nos complica nuestro trabajo y sobre todo, ¿qué le vamos a decir luego al cliente o al ganadero o al tutor del animal? ¿Qué le vamos a decir? Que no sé, ya no tengo remedios para poderte tratar el animal. En los pequeños animales, que esta obligatoriedad de transmitir estos datos a Presvet, porque claro, vamos a pensar la comparativa entre humano y animales. Los humanos tienen que dar muy pocos datos, es decir, en una receta están los datos mínimos, pero no, en la de veterinaria están los datos del ganadero o los datos del tutor del animal y los datos nuestros, teléfono, email. Más luego hay que poner qué cantidad se le administra, cuánto tiempo, muchísimos datos que, por supuesto, se pierde muchísimo tiempo y que en humana no los hay. Es decir, las resistencias antibacterianas son tan peligrosas como para los humanos como para los animales. Entonces, ahí no entendemos por qué hay tantas exigencias. Sí que es importante en los animales los animales de producción que van a matadero, que son para que luego nos lo comamos nosotros, lo importante es lo que se denomina tiempo de espera. Tiempo de espera significa que si ese animal está enfermo y lo llevo y el veterinario viene, lo ve y dice, pues tiene esta patología y se le va a dar este antibiótico. Y este antibiótico, el tiempo de espera son 28 días. ¿Qué significa? Que desde que inyectamos al animal,
el medicamento, tenemos que esperar 28 días hasta que ese medicamento desaparece en sangre, y a partir de ahí ya se pueden mandar a matadero, porque si lo llevamos antes, esos residuos, todavía ese antibiótico anda pululando por el cuerpo del animal, y si nosotros lo sacrificamos al animal y lo comemos, esos antibióticos pasarían a nuestro cuerpo. Entonces ahí sí que es importante el ver que esos tiempos de espera se cumplen. No sé en qué casos tenéis que hacer, porque se ha hablado también que hay en determinados casos que tenéis que hacer un cultivo previo, que es cuando habéis protestado mucho, sobre todo por los casos de urgencia, que no hay opción a hacerlos. Sí, volvemos otra vez al criterio científico, la evidencia científica y nuestro criterio clínico. Es decir, nosotros tenemos una serie de conocimientos, hemos ido a congresos, hemos estado estudiando muchísimo y estamos siguiendo estudiando. ¿Para qué? Porque vemos que si sabemos esa patología para esa especie animal y sabemos que los antibióticos de la clasificación D no funcionan, ni de la C, pues a lo mejor hay que ir a la B, y ahí es donde se necesitan ese antibiograma. Ese antibiograma, que es el que justifica que es verdad que está indicado ese antibiótico, pero muchas veces hay que esperar 10 o 15 días a que te dan los resultados del antibiograma. Haciendo un símil, es como si yo voy con dolor de garganta al médico y primero me hacen un cultivo y me dan el resultado a los 10 días. Claro, Sería entonces algo así, mientras, ¿no? te digo, pues te doy la amoxicilina. ¿Por qué? Porque está en la D, ¿no? En esa está permitida. Pues ahí te estoy dando, ¿para qué te doy amoxicilina si sé que la amoxicilina no te va a hacer nada? Entonces ya ahí se pueden crear también resistencias antibacterianas. Por eso no comprendemos que si el objetivo de este Real Decreto es ir en contra de las resistencias antibacterianas, están fomentando, pues, en cierto modo, que aplicar una serie de antibióticos que tú sabes que no van a ser efectivos y por lo tanto van a fomentar esas resistencias antibacterianas. También hay cambios a la hora de adquirir los medicamentos. Ahora no hay que ir obligatoriamente a farmacia. Sí, lo único que el veterinario puede hacer es lo que se llama la cesión. La cesión es que en un momento dado de urgencia, como máximo, si no recuerdo mal en la legislación, son 48 horas, te puede dar para 48 horas la medicación que necesite el animal. ¿Cuál es el problema que hay con las farmacias? O sea, nosotros no tenemos ningún problema con los farmacéuticos, eso que quede constancia. Y además que yo aquí me llevo súper bien con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos. Una farmacia no puede abastecerse de un montón de medicamentos diferentes de diferentes especies. Esa es una de las cosas. Otro de los problemas es que los envases que van a la farmacia son unos envases muy grandes. O sea, grandes me refiero que tienen muchas más pastillas, vamos a llamarlo así, más pastillas o más comprimidos de lo que necesita el animal. Por ejemplo, vamos a suponer doxiciclina, un envase de 100 comprimidos. ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos con el resto que sobra? ¿Qué hace el tutor del animal? No tenemos control sobre lo que hace, o sea, le hacemos gastar porque eso se traduce en una gran cantidad de dinero, se le hace gastar gran cantidad de dinero, pero luego le sobran comprimidos, ¿y qué va a hacer? ¿Se lo va a dar el vecino cuando el perro del vecino con similares síntomas diga, pues a esto le funcionó al perro, te lo voy a dar para ti, o lo tiro por el váter, yo qué sé? No sabemos. Entonces, si otra de los objetivos de este Real Decreto es el respetar el medio ambiente, aquí no lo estamos respetando porque no sabemos qué se va a hacer con lo que sobra, porque los envases no están adecuados. Entonces, yo sé que ahora la industria farmacéutica quiere acoplarse o quiere adaptarse a una serie de formatos en las cuales se puedan, si necesitas 20 pastillas, pues 20 pastillas, o sea, lo que se llaman envases fraccionables. Pero hasta que eso ocurra no lo sabemos. Y luego volvemos al tema que yo te hablaba antes, las especies. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tenemos una enfermedad de un ácaro del oído de los perros. Ahora mismo hay, para ese mismo ácaro, sí que hay para la especie canina
o 2 medicamentos específicos para el perro, pero no lo hay para el gato. Ah, ¿qué pasa? ¿Que no existe esa enfermedad para el gato? Sí que existe, pero no están los medicamentos que donde ponga indicado, especie felina, tratamiento para el tipo de este ácaro. Y ese es el problema con lo que chocamos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que hasta que la industria farmacéutica se adapte a las necesidades que hay, si se puede adaptar, que nos permitan ceder esa medicación para el tratamiento completo, porque es como si nosotros vamos al médico y nos dicen, el médico, por supuesto que no nos vende el medicamento, pero dice, vamos a la farmacia, no, pues aquí no lo tenemos, vamos a la otra, no, pues aquí tampoco, vamos a la otra, no, pues aquí tampoco, pero es que vivimos en Zamora Capital, donde hay un montón de farmacias, pero si vamos y ya nos cuesta encontrarlo. Te estaba hablando de esto mismo extrapolado a los humanos. ¿Cómo decirte? Iba a decir una palabra vulgar, pero no lo digo. Nos acordaríamos mucho del médico cada vez que íbamos a la farmacia y no encontrásemos ese medicamento, ¿de acuerdo? Por lo mismo nos pasa con los tutores de los animales, se acuerdan mucho de nosotros los veterinarios cuando van a la farmacia y le dicen no lo tenemos, o te lo tenemos dentro de 5 días, y que para dentro de 5 días, y entonces van a la consulta del veterinario y ahí pues se descargan toda su furia porque es normal. Y estamos hablando de Zamora, que tiene varias farmacias, y en los lugares donde a lo mejor hay una farmacia de no sé cuántos kilómetros, entonces es ahí donde es lo que la organización colegial veterinaria ha querido hablar, que no se nos ha escuchado, de decir, por favor, que se nos permita ceder el tratamiento durante, o sea, si son 7 días, 7 días, 5 días, 5 días. Que ese medicamento lo hay en la farmacia, pues nosotros estupendo, si nosotros no somos los interesados en tener un montón de medicamentos en nuestra farmacia, o sea, en nuestra clínica veterinaria, porque nosotros no somos farmacias. Lo que nosotros queremos es que ese animal no pierda la vida, que ese animal no se cronifique o no esté sufriendo, porque si ahora velamos por el bienestar animal, esto no es bienestar animal. Porque sufre el animal y sufren los tutores de ver que ese animal está mal, y lo mismo estamos en las especies de producción. Eso también pasa. Además, estáis expuestos a sanciones importantes y ya ha habido alguna. Sí, en eso sí que hemos conseguido reducciones porque eran desproporcionadas. Nosotros, al meter esos datos en Presvet, que en pequeños animales ha sido obligatorio desde el 2 de enero de este año, al meter los datos, si tenías más de 2 fallos en un mismo año, podían alcanzar 1.200.000 euros de sanción. Eso era desproporcionado. Entonces, hay que pensar que el veterinario, cuando viene el animal, realizamos la anamnesis, qué le pasa tal, y nosotros pues apuntamos en la ficha clínica, o sea, ya estamos introduciendo datos. En lo que tú haces la exploración del animal, pero si luego hay que pasar todas las recetas de todos los días que has hecho, todas las prescripciones, todos los datos, todos esos datos, que no es que estamos diciendo, no, he quedado, 3 datos, no, muchísimos datos, es muy fácil que uno se pueda confundir. ¿En qué punto están ahora las negociaciones? Si es que han avanzado o están en punto muerto. No, yo creo que estamos, afortunadamente, por todas las manifestaciones que ha habido, por todo lo que ha trabajado y está trabajando el comité de crisis, la organización colegial veterinaria, todos los colegios, todas las empresas, los sindicatos, es decir, ahí todos los que hemos estado implicados, todos los sectores, ahí sí que estamos viendo, es decir, primero se han reducido las sanciones, eso sí. Todavía seguimos luchando porque el 7 de mayo hay otra manifestación en frente del Congreso de los Diputados. Pero ahí lo que queremos es eso, que se nos permita la cesión para que no haya esos problemas de encontrar esos tratamientos, o sobre todo en puntos donde ya estamos hablando de zonas rurales y no de capitales.
Pero sí, hemos conseguido algunas cosillas pequeñas, pero las estamos consiguiendo. Te iba a preguntar por próximas manifestaciones, pero ya nos has dicho que tenéis Sí. esa el 7 de mayo. Luego entiendo que haréis de arriba abajo, porque también tuvisteis otra en Madrid y luego siguieron en todas las subdelegaciones y al final Sí, estabais manifestando en ahí toda España. el 7 de mayo en Madrid, enfrente del Congreso de los Diputados, y ya no me acuerdo, o sea, sé que hay algo en Barcelona, pero no me acuerdo en este momento, o sea, que en Barcelona va a seguir también. Porque claro, nos tenemos que dar cuenta que hay hay ciudades en las cuales albergan muchísimas, o sea, estamos hablando de muchas mascotas. Entonces ahí los tutores están muy enfadados porque les está afectando. Pero bueno, hemos conseguido cosas, la verdad que sí, hemos conseguido, pero después de insistir, esto es duro, es duro, pero que sepa el gobierno que nosotros tenemos resistencia. Pues muchas gracias, Elena, por estar con nosotros y por clarificarnos un poco qué significa y qué tiene de implicaciones para el día a día de las personas que tienen animales, tanto sean mascotas como en sus explotaciones, esta nueva ley del medicamento y sobre todo para vosotros, que sois lo que lo sufrís, entre comillas. Muchas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes, vamos a seguir aquí con esta ventana abierta al campo y a la provincia. Seguimos con más contenido. Ahora vamos a hablar de las exportaciones, porque en los últimos meses hemos hablado mucho de las negociaciones con Estados Unidos y de los aranceles, pero eso ha implicado nuevas aperturas de mercados. Uno de ellos el asiático. Hay uno de los productos que ven más atractivos es el porcino, y Castilla y León, por ejemplo, exportó el año pasado 26.000 toneladas de esta carne a China. En España el porcino supone un tercio de todo lo que se exporta a ese país, aunque cada vez se amplía más el abanico de productos que pueden llegar al gigante asiático. Es el producto estrella de nuestras exportaciones agroalimentarias. La carne de porcino lidera las ventas a China y ahora da un paso más con la firma del nuevo acuerdo. Tenemos que exportar más del 50% de lo que producimos y una de las zonas de destino es el sudeste asiático. El acuerdo permitirá ampliar el catálogo de productos autorizados. Puede ser también la punta de lanza para que afiancemos otros productos como pueden ser el jamón curado. O los estómagos, una pieza muy valorada en la cocina tradicional china, donde se utiliza para caldos, guisos y platos típicos como el hot pot. Es una demanda que ya venía haciendo el sector desde hace tiempo porque amplía nuestro portfolio a la hora de exportar más productos, afianza de alguna manera esas relaciones comerciales entre dos bloques y mejora, yo creo, que esas relaciones institucionales de cara pues, a que las empresas españolas pueden tener allí mayor relevancia. Aunque en 2021 se tocó techo, desde entonces las ventas a terceros países se han moderado, pero China sigue siendo el principal destino fuera de la Unión Europea. Somos el primer proveedor abastecedor de carne de porcino. Con 5 años de validez y renovación automática, el protocolo reforzará la posición de España en el mercado asiático. Y estamos aquí de regreso, eso sí, antes de irnos, como siempre, repasamos las cotizaciones de la lonja de Zamora celebrada hoy. La lonja celebrada hoy en Zamora, tras el parón de Semana Santa, nos deja muy pocas variaciones en las cotizaciones y todas ellas en la mesa del porcino de cebo. Aquí se producen incrementos generalizados entre 2 y 3 céntimos, salvo el cerdo de desvieje, que se sigue pagando el kilo a 71 céntimos. Así, tras las subidas, el selecto y el graso pasan a cotizar a unos 786 euros el kilo. El normal se paga a unos 774. La subida más importante aquí la registra el ibérico pienso hasta 150 kilos, que sube 3 céntimos el kilo para cotizar ya esta semana a 2,73. No hay cambios en los lechones, que mantienen las cotizaciones de hace 15 días. Además, siguen sin cotizar en la lonja zamorana tanto el ovino como los cereales.
Y ahora sí, cerramos la ventana al campo y a la provincia. Les deseamos una feliz semana. Ya saben que, como siempre, volvemos dentro de 7 días. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Muy buenas tardes de nuevo. Ahora sí, después de haber conocido toda la actualidad y la última hora del campo y provincia, comenzamos 8 Magazine y lo hacemos desde la 8 Zamora dándoles las gracias por su fidelidad durante esta Semana Santa de Zamora. Hecho de audiencia, porque ya tenemos los datos que siempre esperamos y siempre ustedes también nos piden. Así que muchísimas gracias desde aquí. Reiteramos ese agradecimiento a todos ustedes porque hemos conseguido la 8 Zamora batir récord histórico. Estas son las audiencias y cómo ustedes han estado pegados a la 8 Zamora durante estos días. En Castilla y León y en Zamora se ha vivido la Semana Santa pegados a las 7 y a la 8. Más de 800.000 espectadores han seguido cada una de las dos cadenas. El viernes 11 de abril, la 7 ofreció 2 procesiones, una de ellas el Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Zamora, con más de 41.000 espectadores. La 8 alcanzó su mejor dato histórico en esta Semana Santa. La 8 Zamora ha logrado reunir más de 81.000 espectadores ante la televisión durante los días de Pasión. Especial seguimiento ha tenido la retransmisión de la procesión de la Cofradía de la Vera Cruz, el Jueves Santo, con 41.000 espectadores, lo que supone un 75% de cuota de pantalla. El Viernes Santo por la noche, Nuestra Madre de las Angustias logró el 38% de share. La primera ola de 2025 del Estudio General de Medios, que analiza las audiencias en los meses de febrero y marzo y se ha publicado esta mañana, reafirma el liderazgo de Castilla y León como medio de comunicación autonómico con mayor audiencia en Castilla y León, 3 veces superior a los demás soportes autonómicos. La 8 Zamora mantiene una media de 70.000 espectadores. La apuesta por la información regional y local de cercanía y los contenidos producidos íntegramente en Castilla y León han vuelto a situar a Castilla y León Televisión como el soporte referente en la comunidad con la mayor cobertura en el territorio. Pues un año más y una vez más, gracias a todos los telespectadores de la 7 y de la 8 Zamora por seguirnos un año más durante estos días de Pasión. Continuamos y ya saben que desde ayer el tema de actualidad, ese tema principal del que todo el mundo habla en el mundo, es el fallecimiento del Papa Francisco. Nosotros hemos querido destacar también esa pequeña vinculación zamorana que durante estos años tuvo el Papa Francisco con esta provincia. La diócesis de Zamora lamenta el fallecimiento del Papa Francisco. El obispo Fernando Valera se ha unido al sentir de la Iglesia y ha invitado a toda la comunidad diocesana a orar por el eterno descanso del que ha sido durante 12 años el pastor de la Iglesia Universal y obispo de Roma. Con gran dolor he recibido esta mañana la noticia de la muerte del Papa Francisco, el Papa que me nombró obispo de Zamora, el Papa que sabía de nuestros problemas y de nuestras esperanzas, el Papa apasionado del Evangelio, humilde, cercano a los pobres y marginados, con una profunda experiencia de Dios, el Papa discípulo del Señor, Padre y Pastor, que Jesús resucitado lo conduzca al seno del Padre de la Misericordia. El Papa Francisco, 266 sumo pontífice y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, tuvo cierta relación con Zamora. Se puso con honor la capa parda listana de honras y respeto en el año 2018, cuando una delegación de zamoranos llevaron esta típica prenda al pontífice.
delegación encabezada por la entonces presidenta de la Diputación, Maite Martín Pozo. El viaje fue inolvidable. La verdad es que fue una oportunidad que nos dio la Asociación APECA de promoción de la capa listana. Fue de ellos la iniciativa de regalarle la capa listana al Papa Francisco. Nos acogió con muchísimo cariño. La verdad es que le gustó mucho y le encantó que se le hiciera entrega de la capa. Se la puso allí mismo, se la colocaron. Decía, pesa, esto pesa mucho, ¿eh? Muy bonito y muy emotivo. Fue una de estas experiencias inolvidables y de los que agradeces que pues por razón del cargo hayas podido estar allí. La verdad es que lo sentí como un privilegio poderle estrechar la mano a su santidad. Te transmitía una sensación de paz según te agarraba la mano y de serenidad que al final se te olvidaba casi la mitad de las cosas que te había dicho, pero viene una persona con nosotros muy sencilla, muy cercano y muy humano. Ayer mismo el Papa impartía la bendición Urbi et Orbi, con la presencia en la plaza de zamoranos, entre ellos una familia de la capital que ha compartido con nosotros estas imágenes de ayer mismo. La Junta Pro Semana Santa de Zamora también se ha sumado al luto con gran tristeza por la muerte de un hombre que han calificado. Las campanas de todas las iglesias de Zamora se han sumado a la despedida, repicando a las 12 del mediodía en señal de duelo. Y conocemos también la peculiar y particular historia de un matrimonio zamorano que hace unos años estuvo con el Papa Francisco. Es el solideo del Papa Francisco. Se trata de un casquete de seda que porta habitualmente el Papa, pero este está en Zamora y pertenece a este matrimonio. Francisco y María Eugenia celebraron sus bodas de oro con una misa en el Vaticano, presidida por el propio Papa. Esperando que saliese el Papa, y la verdad es que cuando salió el Papa de la sacristía para decir la misa, la verdad es que nos emocionamos. Después de la Eucaristía mantuvieron un encuentro personal con Francisco. Era el año 2017. Llevaron un solideo realizado por la sastrería de la iglesia como regalo. Saqué el solideo, él pensó que se iba a poner el solideo unos segundos y devolvérmelo. Le dije, no, quiero el suyo. Y dijo, no, es que me traen cada cosa. Ahí empezó una negociación. Entonces lo estuvo tocando, lo estuvo mirando y le dijo al que tenía al lado, ¿qué tal? Se lo puso. Dijo, bien. Dijo, vale. Y entonces ya me dio el suyo. Y departieron con el Papa con tranquilidad. El encuentro con él fue emotivo, sencillo, maravilloso. Encontré una persona humana, muy preocupada por todo. Le pedí una bendición para España y me dijo, buena falta le hace. Porque le dije yo, buena falta le hace. Y dijo, estoy de acuerdo. Le dije también, no soy digna de estar aquí. Y me dijo, ni yo donde estoy. Tampoco soy digno de esto. Pues completamente llano, o sea, un hombre asequible totalmente. Estuvimos hablando, eso dijo que él no nos metió prisa en absoluto, no vimos que estuviese deseando que no en absoluto. Un viaje que organizaron sus hijos y Francisco y María Eugenia atesoran en su memoria. Historias curiosas que conocemos en estos días y seguiremos, ya saben, en nuestros servicios informativos contándoles mucho más. Y ahora hablamos de lo que tenemos que disfrutar el próximo viernes, porque seguro que muchas de las personas y muchos de los zamoranos que nos están viendo están interesados en acudir a ese Open Day, que ya habrán escuchado hablar de él, que va a realizar el Centro Asociado de la UNED en Zamora. Nos acompaña su director, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos acompaña el secretario, José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es un momento importante para los futuros alumnos, también para las familias, para que acudan a este Open Day y también para buscar ese asesoramiento y orientación que muchas veces nos hace falta, ¿no? Vale. Justamente esa es la razón de existir del Open Day. El Open Day se hace para comunicar a las familias y a los alumnos. Esperamos alumnos de los institutos y esperamos a los hijos, a los padres de los chicos que van a tener que ir este año o el próximo a la universidad, para que sepan como una alternativa posible poder quedarse en su casa, poder estudiar cualquier carrera desde su pueblo, desde la capital de Zamora, o bueno, como una alternativa más. Simplemente nos presentamos como una alternativa que no tiene nota de corte, con lo cual esa angustia que pueden tener estos chicos ahora, que enfrentan a la prueba de la EBAU y que les puede preocupar si van a poder entrar o no van a poder entrar. Bueno, si no puedes entrar en la facultad o universidad que tú quieras, nosotros
en los grados no tenemos nota de corte. Lo tenemos en los másteres, lo tenemos en los doctorados, muy exigentes, pero siendo muy exigentes los grados no tenemos nota de corte por nuestra especial forma de enseñanza. Por lo tanto, las familias, invitamos a las familias a que asistan, los alumnos van a ir a los institutos de la capital, varios de ellos nos han confirmado que asistirán a las distintas sesiones, va a durar 4 horas, desde las 10 hasta las 2, y las distintas facultades van a explicar cada uno de sus programas de los distintos grados, a la vez que habrá unos stands donde se va a poder informar con más detalle, con más tiempo, porque el tiempo de las facultades es muy contado, va a ser un cuarto de hora cada facultad informando. Hay un horario que se puede comprobar en las páginas de la UNED y que no es momento para decirlo, por el tiempo televisivo que siempre, ¿no? Pero sí que será público y se podrá entender. También tendremos alguna actuación y de estas cosas y cómo llegar lo explica mejor mi secretario. Sí, José, porque va a ser el viernes 26 de abril de 10 a 2 en las salas... 25, perdón, viernes, en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, ¿no? Eso es, por la entrada de Alfonso XII, como comentamos también anteriormente, y donde pueden consultar pues, todas las dudas que les surjan, planteárselas a los miembros del equipo docente que estarán también presentes con nosotros, como decía Antonio, que configurarán diferentes stands y para recibir a los alumnos y resolver cualquier tipo de dudas que se les planteen a los mismos. También estaremos miembros del equipo de administración para tratar todos los temas que pueden ser ajenos a la matrícula, que pueden estar vinculados a la matrícula o a aspectos más generales de la misma, y también estarán tutores, que son aquellos miembros de la universidad que van a estar más cercanos a ellos de cara a formarse, que van a ser quienes les van a dar las clases en ese carácter, como decía bien Antonio, semipresencial que nos define. Es importante, ¿no?, ese asesoramiento antes de, yo creo, inscribirse en una titulación, porque a veces es verdad que tenemos muy fija esa idea de lo que queremos estudiar, pero luego una vez que ya estamos cursando los diferentes estudios, decimos, igual me he equivocado, ¿no? Claro, por eso en ese día vamos a tener, bueno, hemos hecho estas carpetas muy bonitas, que te gustaron mucho cuando llegábamos, y hemos hecho también, saco uno de los folletitos de una de las facultades, por ejemplo aquí tengo el de filosofía, en el que explicamos un poco de qué van los grados, de qué va la facultad de filosofía, explica su grado de filosofía, su grado de antropología y las salidas profesionales que ofrece, que a lo mejor son, y cómo funciona, porque creo que es importante porque a veces tenemos ideas equivocadas. Entonces un alumno que se va a presentar tiene que tener las ideas más claras, su familia puede asesorarse para orientar mejor a sus hijos, no solo en nuestra universidad, en otras universidades las salidas profesionales, por ejemplo, son las mismas, porque son las que son. Y bueno, lo que es diferente en nuestro caso es la metodología de enseñanza que permite seguir viviendo en tu domicilio y que si por la razón que sea no puedes o no quieres irte a una universidad presencial, pues es una alternativa como plan B, pero en esta carpetita, como digo, que te gustaba, tenemos explicado por qué podemos ser el plan A, queremos ser tu plan A o tu plan B, y explicamos por qué. Obviamente a todos los que asustan allí se le va a dar una carpetita de estas, podrá leerlo, hombre, es una forma de explicar un poco, con cierta forma graciosa y divertida, como quiénes somos y qué forma distinta, porque podemos ser las dos opciones, aquellos que por lo que sea eligen vivir en su casa, desde la pandemia sobre todo, ya antes venía, pero desde la pandemia se ha incrementado sustancialmente el número de alumnos que optan por la enseñanza online. Eso iba a preguntar precisamente, si notáis que en los últimos años ha aumentado el número de alumnos que quieren quedarse a vivir, en este caso, por ejemplo, en Zamora, en Benavente, donde está la UNED. Se han incrementado el número de alumnos jóvenes. Sí. La UNED estaba principalmente parecía que estaba destinada principalmente a personas de mayor edad que ya compatibilizaban su jornada laboral con su educación, en este caso, y elegían para eso la UNED y lo siguen haciendo. Pero sí es cierto que estamos viendo que cada vez hay más jóvenes que eligen la UNED como primera opción, como bien señala Antonio, porque ven que no tienen que movilizarse, en unos casos porque no quieren y en otros porque no pueden, pero que sepan esas opciones que se le plantea desde aquí. Que el carácter semipresencial, todas las clases se te pueden dar presencialmente también, pero tienes la disponibilidad de seguirlas online, las puedes seguir de forma en directo, pero también tienes un sinfín de plataformas que nos definen, que nos singularizan como universidad digital también, y que es la señal de identidad que tiene esta universidad. Claro. Y es importante que se sepa que nosotros somos una opción A para aquellos que quieren quedarse, es una opción que hoy eligen muchos alumnos. De hecho, que ya hemos detectado que hay
un incremento sustancial de este target de población hace que hayamos cambiado nuestra forma de hacer las puertas abiertas para hacerlas jóvenes y divertidas. Por eso, a pesar de que hagamos en una de las salas, tengamos el horario explicando cada una de las facultades y que tengamos unos stands, como no puede ser de otra forma, explicándolo, también tendremos una tercera sala donde habrá ambientillo todo el rato, habrá música y no sé qué. Incluso a las 12 vamos a parar todas las... Va a seguir, las mesas de stand estarán allí, naturalmente, pero haremos alguna actuación musical, porque esto no tiene que ser, pues está pensado para jóvenes, con una mentalidad de jóvenes, tiene que ser dinámico, divertido, a la vez que ilustrativo que resuelva las dudas que tú tienes en este momento, que dentro de un mes van a iniciar sus pruebas, las pruebas que van a definir su vida, y es un momento importantísimo para que ellos y sus familias se informen, y de paso que no sea una forma agobiante, sino que sea divertida, entretenida, que se lleven también nuestras mochilas divertidas, etc. Y que conozcan también cómo funcionáis, cómo trabaja la UNED y esa metodología, porque también hay que desterrar un poquito ese falso mito de cómo es una universidad a distancia, es más fácil que otras. No, y siempre reivindica Antonio, por favor, que no, que hay que estudiar, y mucho, ¿verdad? Claro, a ver, es muy habitual que yo me encuentre con gente que ha estudiado en la UNED unos años y ha terminado en otra universidad, o ha empezado en otra universidad y ha terminado en la nuestra. Y que siempre diga, es que es infinitamente más difícil. La misma carrera, yo es que he hecho la misma carrera empezando, yo no, en mi caso yo las que he hecho en la UNED, que he hecho un par de carreras, son de la UNED y con la dificultad que ya conocí, y las anteriores hice en universidades presenciales, o sea, conozco los dos sistemas, pero nunca en la misma carrera. Pero las personas que han estudiado la misma carrera, que por lo que sea, empezaron en una universidad presencial, véase Valladolid, la Complutense, Salamanca, cualquiera, y han terminado en UNED o a la inversa, siempre te dicen, es que mucho más difícil. Es verdad, tenemos un problema, o una ventaja, no lo sé, el primer día de curso ya sabes de qué te vamos a examinar. Todo el programa te entra, punto. No hay ni enfermedades del profesor, ni una huelga, ni que el profesor se fue a un congreso. Aquí el programa te entra entero y no te preocupes que te daremos las herramientas para prepararlo. Lo que pasa es que el día del examen tienes que saberlo, esa es la única dificultad. Somos, como digo siempre, herederos de la institución libre de enseñanza, garantizamos la igualdad de oportunidades, pero eso significa que tienes que saber y demostrarnos que lo sabes. Te damos los medios para que puedas saberlo, pero el día del examen tienes que demostrarnos que lo sabes, no hay otra. Y también es cierto, y complementando esto que dice Antonio, que todos aquellos que terminan la carrera universitaria en la UNED tienen una preparación de autoformación, de autogestión, que en otras universidades, sobre todo en las presenciales, no se adquiere. Y eso se observa muy bien en la tasa de satisfacción de aprobados que se obtienen en las oposiciones, que los de la UNED suelen tener un mayor éxito que los de otro tipo de universidades presenciales, por ese carácter de autoformación, de autoexigencia que tienes que tener. Claro, al final esa metodología tan exigente es más fácil, claro, para después cuando acabas la universidad. Claro, te decía que somos herederos de una institución libre de enseñanza. ¿Eso qué significa? Confiamos en la libertad del individuo. El individuo, aquellos que no son capaces de autoorganizarse, fracasan en nuestro primer... Yo siempre me quejo mucho de la cantidad de fracasos que tenemos en primero. Nos gustaría, lo vamos reduciendo, a lo mejor a base de decirlo y decirlo y decirlo, y decir, asesórate, que te ayudemos nosotros a matricularte. Lo digo una vez más, por favor, asesórense. Y si se van a matricular en la UNED, pregúntenos de cuánto se puede matricular su hijo, si es conveniente que se matricule de todo o de una parte, veremos sus circunstancias y les ayudaremos a hacer la matrícula. Porque sí que luego se encuentra con la sorpresa de que no es fácil. No es fácil, hay que tener una capacidad de autoorganización importante. La libertad tiene eso, asumir las consecuencias de equivocarte en las decisiones. Y eso nos ocurre. Por eso nos quejamos tanto de ese problema, porque confiamos en la libertad, pero querríamos que no se produjesen ese tipo de situaciones, y se dan, ciertamente se dan. Esta jornada Open Day es para acercar y resolver sobre todo dudas, asesorar, orientar, pero luego hablábamos antes de entrar en directo, ¿notáis que hay una formación continua? Es decir, que ahora ya no es para una salida profesional, sino que tenemos ya un trabajo, pero queremos seguir formándonos. Claro, bueno, si algo hacemos, y algo os citamos muchísimas veces, son cursos de extensión. De hecho, esta misma mañana hemos tenido una rueda de prensa explicando un curso sobre inteligencia artificial. Es decir, la formación continua es una exigencia de los tiempos actuales y en eso nuestra universidad es precursora desde hace muchos años. Ahora todo el mundo se está empezando a sumar a esta formación continua, pero llevamos ya 30 años, casi 40, haciendo casi desde el principio que nacimos, no al principio, pero muy pocos
años después, empezamos a realizar cursos de extensión, esto se ha ido incrementando y, bueno, ya vosotros a veces os quejáis de la cantidad de veces que os citamos para explicaros cursos. Eso no es verdad, nunca. Bueno, no nos lo decís, pero se os nota. Es verdad que a veces podamos ser agobiantes, pero creemos que hay distintos sectores de la población que necesitan actualizarse y estamos constantemente haciendo cursos de renovación, porque esa es la sociedad actual. Esto es como el momento en que vivimos, y si no estás formándote constantemente, la formación no se acaba con terminar un título, hay que seguir a continuación formándose permanentemente, y si no te quedarás atrás, porque la transformación social es inmediata. Efectivamente. José, ¿algo que decir sobre la formación continua? Sí, para la formación continua, como bien señala Antonio, necesitamos, porque también nos buscamos nosotros más exigencias, cada vez queremos promocionar más, queremos tener una mejor situación principalmente económica, y eso también está asociado a una mayor exigencia formativa, y por eso es bueno el que vayamos cada vez formándonos más, y es principalmente para lo que está también esta universidad y cualquier otro sistema educativo, como es lógico. Bien, de todas maneras, nosotros ahora estábamos centrados en el Open Day. Eso iba a decir, que invitaseis también, que si tiene que ir la gente puede llegar ese día, ¿cómo todo puede el mundo hacer? puede ir desde las 10 de la mañana hasta las 2, estaremos en las salas de Ramos Carrión, de la entrada por la calle Alfonso XII. Por la calle Alfonso XII, y bueno, estaremos en esas salas informando, habrá 3 salas dedicadas a la UNED toda esa mañana, en las que durante todo el tiempo habrá una sala, en una de las salas va a haber unas mesas de exposición con los grados, información de cada una de las carreras y alguien que estará para resolver cualquier duda sobre los distintos grados que haya en esa facultad. En una segunda sala habrá... Es donde digo que habrá ambientillo todo el rato, os entregaremos merchandising, en fin, habrá fiestecilla. Y en la tercera sala habrá cada cuarto de hora una de las facultades, pues es el tiempo que tenemos, hemos dado un cuarto de hora solo a cada uno para que no se pongan muy pesados y que vayan al grano. Luego en privado le pueden preguntar cualquier persona que asistan lo que quieran, pero bueno, pues empezará, tengo por aquí el programa porque si no me lo sé de memoria, pero empezaremos con la Facultad de Ciencias a las 10 de la mañana, luego irá a la Facultad de Filosofía, a continuación Ciencias Políticas y Sociología, la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, la de Geografía e Historia, luego habrá una actuación, que va a las 12 de la mañana tendremos una actuación de 20 minutos, media hora, a pesar de que haya música en el otro lado, aquí tendremos también una actuación especial, luego la Facultad de Educación, la de Económicas Empresariales, la Facultad de Filología, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y por fin, y a las 2 en cada una de las facultades y escuelas se explicará todos los grados que tiene, hasta explicar los 30 grados, porque queremos explicarle fundamentalmente, aunque haya alguien que nos pregunte por un máster o un doctorado, que también le atenderemos naturalmente. Esto va dedicado a aquellos chicos que van a terminar la EBAU y que necesitan información. Es en quienes estamos pensando. En otros momentos pensamos en otros tarsis de población, pero en este momento estamos pensando en esos chicos que ahora tienen la angustia de los exámenes delante, esas familias que están pensando qué va a pasar con mi hijo. Bueno, pues bien, que tienes esta alternativa como plan A y como plan B, según cuáles sean tus circunstancias y los deseos del muchacho, o muchacha, perdón. La cuestión es eso, que sepan que tienen una alternativa para cualquiera de las eventualidades que se puedan dar, como una salida. Primero, pues porque sea su primera opción, porque sea realmente lo que quieren hacer, o en su caso, porque mira, no alcanzo la nota para entrar en la facultad que yo quería entrar, en la universidad que yo quería entrar, pero quiero hacer ese grado, también nosotros lo podemos hacer, porque, insisto, nosotros no tenemos nota de corte, eso no nos hace más fáciles, probablemente nos haga más difíciles, pero bueno, no tenemos nota de corte, que es un dato diferencial. También somos una universidad con 200.000 alumnos, la mayor de Castilla y León tiene 21.000, para que nos hagamos una pequeña idea. Es decir, nosotros no tenemos esas limitaciones porque tenemos 61 centros en toda España y 24 en el extranjero, es decir, somos una cosa distinta. Efectivamente. Eso es. Yo creo que lo principal de este tipo de jornadas es que planteen sus dudas, que vayan los estudiantes, los familiares, los padres y madres, que planteen esas dudas y que el grupo de profesionales que vamos a estar ahí acompañados por la sede central y los miembros del centro de la UNED de Zamora resolvamos todas esas incertidumbres que les inquietan, que les hagan más fácil el acceso y la elección de esa carrera universitaria. Sí, porque es verdad que siempre acabamos la carrera, hacemos la EBAU y no sabemos qué hacer con nuestra vida. Claro, es que es porque creemos que es importante. Primero quería agradecer, porque no me había acordado, a la sede central, como saben, esta universidad está en todo el mundo, y la sede central está en Madrid, donde se van a desplazar representantes o decanos o vicedecanos de todas y cada una de las facultades, o van a intervenir online, pues somos una universidad que utilizamos todas las tecnologías, unos van a intervenir online, otros online diferido, y otros van a venir presencialmente para explicar ese cuarto de hora en el que le hemos dedicado a cada una de las facultades.
o escuelas. Y entonces todos vamos a estar aquí, una presencia permanente, directa, desde la central, que quiero agradecer. Y bueno, y luego algo que es importante es que se sepa las salidas profesionales, que normalmente la gente no sabe. ¿Y esta carrera para qué te sirve? Porque a lo mejor tiene salidas que tú no te imaginas, o no tiene las salidas que tú te imaginabas. Conviene tener una buena información. Y eso no es, cuando decimos las salidas, no lo decimos solo si eres un titulado por la UNED, que tendrás el prestigio que todos saben que tenemos, sino muy reconocido en todas las empresas, la administración, etcétera, sino en cualquier facultad de cualquier universidad, pública o privada de calidad, tendrás esas salidas y no tienes otras, tienes las que tienes. Efectivamente, que es lo importante. Antonio, gracias. José, gracias. Estaremos muy pendientes este viernes 25 de abril a partir de las 10 de la mañana en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión para que todas esas familias, todos esos futuros alumnos, que pueden ser futuros alumnos de la UNED, tengan claro qué estudiar y sobre todo esa salida profesional. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Son las 5 y 12 minutos de la tarde de este martes y lo que tengo aquí es un regalo perfecto para mañana, Día del Libro, pero además también un plan maravilloso para esta tarde a las 7:30 acudir a su presentación en el NH Palacio del Duero. Y nosotros aquí en la 8 Zamora y en este programa tenemos el privilegio y el placer de contar con su autor, con el escritor Juan Manuel de Prada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, un placer estar aquí. Gracias por estar aquí antes de ese evento que tenemos con esa presentación y acompañado donde estarás con Julio Eguaras, sobre todo para hablar un poquito de este libro que es como el broche final a esa primera edición que yo creo que nos dejó un poquito con ganas de más. Aquí llegan esas ganas de más y no sé si incluso habrá un poquito de continuación del personaje. Bueno, eso no lo sé, en todo caso será en un futuro por determinar todavía. No, la novela termina aquí. Es una novela que, bueno, dada su extensión, la editorial decidió publicar en 2 entregas. La primera pues se publicó la primavera pasada y ahora pues publicamos la segunda parte, ¿no? Pero bueno, es la misma historia. El primer volumen abarcaba los años 40 y 41, que eran los años en los que Alemania va ganando la guerra y París, que es donde transcurre la novela, pues es el centro donde están, el centro del mundo casi, desde luego el centro del mundo artístico, y hay muchos artistas, escritores españoles allí, y aquí en estos años, a partir del año 42, pues ya son los años en los que Alemania empieza a perder la guerra, en donde las circunstancias se van poniendo cada vez más difíciles, en donde a París pues apenas hay comida, apenas hay combustible, las casas están heladas. Entonces, en ese clima cada vez más gélido y más fúnebre, pues vamos viendo cómo esta comunidad de artistas pues tiene que sobrevivir en condiciones un poco penosas, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una continuidad, es la misma novela, ¿no? Es la misma novela que hubo que publicarla en 2 volúmenes. Se recoge desde el año, creo, 1942 a 1944, en este segundo volumen, efectivamente, es a partir del año 42, que es un poco el año gozne en la guerra, ¿no? Porque los años 40 y 41 todo el mundo daba por hecho que Alemania iba a ganar la guerra. El año 42 las cosas empiezan a cambiar y, bueno, ya a partir del 43 pues empieza ya la debacle, ¿no? Tras la derrota de Stalingrado, sobre todo. El año 42 todavía es un año confuso, en donde suceden muchas cosas, pero ya la guerra cambia de cariz, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el año 42 es el año en donde ya la persecución a los judíos es ya declarada. En Francia se decreta que lleven una estrella de David para ser identificados, cosida a la ropa. Empiezan las deportaciones a los campos de trabajo del este, etcétera, etcétera, y bueno, pues los artistas y escritores pues empiezan a pasarlo mal, ¿no? Empiezan a pasarlo mal, algunos se vuelven a España, los que pueden se vuelven a España. A finales del año 42 Gregorio Marañón, por ejemplo, pues logra
logra volver a España. En el año 43 César González Ruano, por ejemplo, que había ido a París pues con el deseo de conocer ese París gobernado por los alemanes, pues también se vuelve a España, e incluso exiliados prefieren arrostrar la posibilidad de ser castigados en España por el gobierno español, por el gobierno de Franco, lo prefieren a estar en París. Porque además París es una ciudad ya que empieza a ser bombardeada por la aviación británica, sobre todo, después también americana. En fin, se empieza a convertir en un infierno, en esa cárcel de tinieblas a la que alude el título. De hecho, es que es verdad que en estas páginas vemos que cuentas las historias, que hay una documentación, una investigación previa y que también te atreves, yo creo, a contar cosas un poco desconocidas, ¿no? Sí, en realidad la vida de los artistas y los escritores españoles en el París ocupado es algo desconocido, porque muy pocos hablaron de estos años y los que hablaron o escribieron, casi todos ellos mintieron, ¿sabes? Son años muy turbios, son años en los que para sobrevivir había que hacer cosas que evidentemente, pues seguramente que no enorgullecían a quienes las hicieron. Entonces casi todos trataron de esconder lo que había ocurrido, ¿no? Y sí, para escribirla he acudido pues mucho a las hemerotecas y a los archivos, sobre todo archivos policiales, con expedientes muy ricos en donde se te revelan cosas que no podías ni imaginar, ¿no? La más espectacular de todas quizá pues es que casi todos los artistas y escritores exiliados que había en París en estos años, casi todos ellos colaboraron en las actividades culturales de Falange. Es una cosa que nos puede resultar, sobre todo si tenemos esas ideas maniqueas y esquemáticas sobre la guerra civil y demás, y el franquismo nos puede resultar chocante, ¿no? Pues ¿qué hace un republicano, un comunista, un anarquista colaborando en las actividades culturales de Falange? Es llamativo, ¿no? Pero si te paras a pensarlo, no es tan extraño. Eran personas que estaban en unas condiciones muy menesterosas, eran personas en muchos casos que ni siquiera tenían documentación, con lo cual su estabilidad pendía de un hilo, en cualquier momento los podían deportar, los podían echar de Francia. Entonces, colaborando en las actividades culturales de Falange, pues de alguna manera, pues se convertían en personas dignas de confianza para los alemanes, ¿no? Es algo normal. Pero bueno, sí, en general son años muy turbios, en donde estos artistas se dedicaron a actividades, digámoslo así, poco honrosas, falsificación de obras de arte, falsificación de documentos para poder salir de Francia, la gente que quería salir de Francia, los judíos o no judíos que querían salir de Francia, también al mercado negro, al trapicheo en el mercado negro. Muchos también colaboraron en la prensa antisemita, o al menos algunos. Quiero decir que son cosas de las que casi ninguno habló, claro, ¿sabes? Y a través de los archivos, pues descubres aspectos de la vida de todos estos personajes muy llamativos, ¿no? Picasso, por ejemplo, pues Picasso pues fue un hombre que se montó la película, o la montaron sus biógrafos, de que había pertenecido a la Resistencia, que estaba afiliado en la clandestinidad al Partido Comunista. Bueno, pues todo esto es falso, ¿sabes? Picasso no tuvo ningún tipo de implicación con la Resistencia, no estuvo afiliado al Partido Comunista. El Partido Comunista se afilió después de que los alemanes fueron derrotados. Él siempre iba a caballo ganador, ¿no? Y lo mismo de otros muchos personajes, ¿no? Es decir, tenemos ideas totalmente falsificadas que sí, en esta novela, pues vamos a desmentirlas, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué has querido escribir una novela de esta época y sobre todo en este contexto? Bueno, es una época que a mí siempre me ha parecido muy interesante. A mí me interesan mucho las falsificaciones, las falsificaciones humanas, esos personajes que parece que son una cosa y son otra, o que esconden aspectos de su vida que no desean que sean conocidos, ¿no? Este es un tema que está muy presente en muchas de mis obras. Me interesan también las falsificaciones artísticas, La figura del falsificador siempre me ha interesado muchísimo. En La Tempestad, la novela con la que gané el Premio Planeta, pues está el tema de la falsificación, que en este libro vuelve a estar, porque muchos de los pintores que vivían en París se ganaban la vida haciendo falsificaciones. Y me interesan las falsificaciones históricas. Y yo creo que si hay una falsificación histórica
enorme, hay muchas, ¿no? La historia del siglo XX es una especie como de compendio de falsificaciones, pero quizá la falsificación más gruesa, más alucinante, es la que hace Francia con sus años de la Segunda Guerra Mundial. Francia consigue que el mundo piense que fue un país resistente, cuando mayoritariamente fue un país colaboracionista con el invasor, e incluso logró que fuera considerada una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, como si su juventud hubiese muerto en los campos de batalla, como murió la juventud rusa o americana, y la realidad es que la aportación de Francia a la Segunda Guerra Mundial fue mínima, ¿no? Pero tienen esa inteligencia los franceses de mostrar su mejor cara ante la historia, ¿no? Es nuevo que los consideramos la patria de los derechos humanos, y en estos años pues, fue terrible el trato que le dieron a los exiliados españoles. Las falsificaciones siempre me han interesado mucho. Y luego está mi amor por la cultura española, por los aspectos menos conocidos de la cultura española, los autores malditos, los pintores olvidados, que eso ya estaba en obras mías como Las máscaras del héroe, y que en esta novela pues vuelve a estar muy presente, ¿no? Entonces esa mezcla del interés por la historia falsificada y por los suburbios de la literatura, de las artes, pues es lo que suma la temática de este libro, ¿no? Que es una temática, yo ya había escrito otras novelas sobre personajes olvidados, pero bueno, aquí especialmente lo he hecho con especial gusto porque también el París ocupado, este París de la Segunda Guerra Mundial, me resulta muy atractivo. Claro que sí. Un libro que vas a presentar, como decíamos al principio, a las 7:30 en el NH, y que invitamos a los zamoranos que nos están viendo a que acudan, ¿no? Naturalmente, en un ratito se presentará efectivamente en el NH bajo los auspicios de la librería Semuret, que es una librería de la que yo fui durante mucho tiempo cliente mientras vivía en Zamora. En aquella época su dueño era Luis, luego la librería fue traspasada. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no?, que me llamasen para presentar este libro, de manera que sí, a las 7:30 en el Hotel NH, que se llama el Hotel NH Palacio del Duero, efectivamente. En el Hotel NH Palacio del Duero a las 7:30. Pues ahí estaremos todos, invitamos a todas las personas que nos están viendo a que profundicen más y que si no han leído la primera parte, que la lean, sí, para cerrar. Yo recomendaría, así, ¿no? Sí, porque si lees la segunda sin haber leído la primera, pues la comprensión puede ser un poco difícil porque los personajes ya están en marcha, claro, su vida ya está en marcha y resultaría un poco difícil. Sí, yo recomendaría a quien no haya leído la primera que empiece por la primera. Y además mañana es muy buen día también Es para buen día, comprar ese libro, ¿verdad? Efectivamente, claro que sí. O supongo que naturalmente en la presentación hoy también se venderá adquirirlo. también, claro está. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer gusto. para nosotros también que hayas estado con nosotros aquí y muy pendientes de esa presentación. Que sea todo un éxito, como estoy segura que va a ser. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y continuamos en 8 Magazine. Continuamos en esta tarde de martes en 8 Magazine y vamos a hablar de música, porque hace unos instantes ya saben que les decíamos que la cultura es una, yo creo que de las banderas que siempre llevamos aquí en la 8 Zamora y en 8 Magazine. Pues queremos seguir dándoles planes para este fin de semana que viene cargado de actividades de música, también de las artes escénicas, y vamos a conocer durante los próximos minutos al grupo musical El Nido, que estarán este sábado 26 de abril a las 9 de la noche en la Cueva del Jazz. Nos acompañan esta tarde para contarnos y acercarnos un poquito más a este grupo. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Gracias por haber hecho un huequito, porque sabemos que tenéis muchísimos conciertos, que no paráis, así que gracias por sacar este ratito para estar aquí en 8 Magazine y hablar un poquito con nosotros. Oye, a vosotros, nosotros encantados, desde luego, claro que sí. Cuéntanos, venís este sábado a las 9 de la noche a Zamora, a la Cueva del Jazz. ¿Qué esperáis del público zamorano y qué vamos a poder ver nosotros? Pues sí, vamos para allá a presentar el disco que estamos
ahora moviendo por todos lados, ¿no? El que acabamos de sacar hace un mes, que se llama La Constancia, que llevamos un concierto nuevo, un nuevo show que la verdad es que está funcionando súper bien. Y lo que os podéis esperar es un directo muy, muy, muy energético en el que también hay espacio para la ternura, ¿no? Para la calmita también, pero sobre todo lo que no os podéis esperar es que vayáis a estar la gente que vengáis en un lado y nosotros en otro. El concierto es todo un conjunto, nos gusta sentiros cerquita, así que será una fiesta de todos en común. Por lo que nos cuentas, una explosión de alegría, pero sin perder de vista esa esencia de lo tradicional también, de la música popular y de la innovación, ¿no? Sí, bueno, es la manera en que nosotros nos gusta componer, la manera en que nos gusta explorar la música, explorar nuestras canciones, siempre desde ese punto de partida y punto de llegada también común, que es la música tradicional que tenemos en esta región de España, que es increíble, que siempre nos da mogollón de alegrías, que siempre nos da recovecos y sitios por donde explorar. Así que eso es sobre todo lo que ponemos en cada una de las canciones, en cada uno de todo lo que componemos, ¿no? Así que eso también va a estar súper presente, desde luego van a sonar muchos ritmos tradicionales de baile, siempre llevados a nuestro terreno, como bien dices, ¿no? A nuestra manera de, muy entre comillas, innovar con ello, nuestra manera de jugar, nuestra manera de explorar. Eso es lo que sonará el sábado. Al final es algo muy curioso porque es verdad que habéis conseguido muchísimo auge, que sois uno de los grupos ya referencia en cuanto a la música popular, a la música de raíz, pero claro, al principio me imagino que fuese una apuesta un tanto arriesgada, que incluso os llamasen en muchas ocasiones locos, porque parece que ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2025, nuestros oídos están acostumbrados a disfrutar o a escuchar otro tipo de música y vosotros os arriesgasteis rescatando esa música que lleva muchos años, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final todas las tendencias en todas las épocas y todos los años de nuestra historia cambia, obviamente, varía, vienen cosas nuevas, cosas que importamos, cosas que exportamos también. Pero sí que es verdad que hay un componente común muy bonito yo creo que en cada cultura, no solo en España, sino en todo el mundo, que es que la música tradicional, la que se hace de la manera más pura, digamos, entre comillas, ¿no? De la manera más para compartir, más para hacer comunidad, ¿no? Más humana, siempre tiene ese componente de que llega. Seas de donde seas, estés donde estés, llega muchísimo, porque se hace siempre desde el corazón. Entonces nosotros esto lo encontramos de una manera muy potente en nuestra música tradicional y más que arriesgar por ello quisimos meternos de lleno. Es algo que nos fascina, que nos fascinaba descubrir, que nos fascina siempre escuchar cosas nuevas. Por suerte ahora la escena de la música tradicional en toda España está muy, muy, muy viva, muy viva, con grupos que buscan, que investigan, que tocan, que bailan, que lo disfrutan, que lo llevan a las plazas. Entonces siempre hay de dónde tirar. Siempre hay de dónde tirar y siempre hay por dónde asombrarte y por dónde empezar a crear tú. Así que es un camino que hemos escogido y con el que estamos súper contentos. Y que ha dado sus frutos, ¿no? Estaréis orgullosos. Sí, está yendo bien. Hombre, pues eso, la gente lo recibe guay. La verdad es que con La Constancia, con este disco que estamos ahora presentando, siempre todos los comentarios que nos llegan son súper buenos, de que a la gente le toca en diferentes lados, ¿no? Ya sea de una manera más festiva o de una manera más reflexiva, más de emocionarte. Y en los directos siempre a todo el mundo sale con una sonrisa en la cara, que le faltan caras para que le quepan. Así que nosotros contentísimos y felices de poder estar llevándolo a todos lados, así como haremos en Zamora el sábado. El sábado estaréis aquí en Zamora, pero habéis estado en más de 170 escenarios. Tengo apuntado mañana 23, Día de la Comunidad, en Villalar, el viernes en Madrid, el sábado, como decimos, aquí en Zamora, el domingo en La Seca, Valladolid. No paráis porque así es semana tras semana, ¿no? Sí, por suerte sí. La verdad es que está funcionando mucho el directo y la gente lo quiere tener en sus sitios, y a nosotros también nos gusta movernos mucho. O sea, somos de
alma de furgoneta, digamos. Sí. El disco lo presentamos el 15 de marzo, este mes pasado, aquí en Burgos, en el auditorio Tocho de aquí, en el del Fórum, y desde entonces, pues sí, hemos estado ya, pues hemos bajado a Almería, a Murcia, hemos subido a Vigo, a Coruña, a Orense, hemos hecho presentación en Valladolid también, hemos estado en un mogollón de sitios y la verdad es que siempre nos gusta hacerlo de esta manera, ¿no? Llevándolo, porque para nosotros que la gente escuche nuestra música en el disco es algo que es obviamente esencial, ¿no? Pero para nosotros nuestra manera de entendernos siempre está con las dos vertientes en uno. O sea, siempre está la vertiente del disco y la vertiente del directo juntas. Entonces nos gusta llevarlo a cada sitio el directo, ¿no? Y como bien dices, pues en la gira del pasado del primer álbum que sacamos, de Refugios a Cielo Abierto, pues sí, al final hicimos, pues eso, unos 150, 70 conciertos, que llevaremos ya con los de este año. Y es algo que nos apasiona, de sentirlo de cerquita con la gente. Así que este año se plantea de la misma manera, así que así siga, desde luego. Un año frenético, podríamos decir, y en una furgoneta, que eso siempre está muy bien para todos los músicos. La constancia, lo presentabais hace un mes escaso, es verdad que ha tenido muy buena respuesta del público, pero ¿qué tiene de especial este segundo disco para vosotros? Pues sobre todo respecto a Refugios, lo que nosotros vemos que tiene de diferente y lo que tiene de un paso más allá, ¿no? En lo que hacemos, es que nos hemos querido dar mucho, mucho terreno en cuanto a la exploración y en cuanto al jugar y en cuanto al no ponernos barreras en cuanto a los sonidos, en cuanto a las estructuras, en cuanto a lo que queríamos decir también. Entonces creemos que en ese sentido la constancia tiene esa parte mucho más experimental, pero también mucho más cercana a nosotros, mucho más de lo que nosotros queremos contar desde dentrito. Entonces, sí que es verdad que para este disco, una de las pilares principales de esto que os estoy contando es que hemos contado de nuevo con Diego Galaz para hacer el corpus principal de todo el disco, ¿no? Y además hemos contado con Heavy, que es el productor con el que hicimos Tucucu, que es el tema que sacamos con Rodrigo Cuevas en septiembre. Entonces ya el hecho de que haya dos productores, ambos súper conocedores de la música tradicional, obviamente Diego Galaz, que es el maestro universal de la música tradicional, pues siempre nos aporta mogollón, siempre sacamos muchísimo de él, siempre aprendemos mogollón. Así que para este disco también él ha querido dar ese paso adelante, ¿no? En cuanto a tenemos todo esto en nuestra tradición, vamos a ver hasta cuándo se puede exprimir, qué podemos hacer con ello para que suene, para que nos mueva cada vez más, ¿no? Y luego Heavy, que es exploración pura, que con Heavy pues haces cosas que pues no te esperas hacer, como por ejemplo grabar a través de un tubo de PVC o grabar con un micro de los que se ponen a los críos en las cunas para que se les oiga a ver si lloran. Nosotros por suerte no estuvimos llorando en la grabación, pero grabamos cosas muy chulas. Entonces ahí ya sí que fue rienda suelta y ahí está el resultado en agudillo en el mismo Tucucu y en Los Amores en el disco. Claro, y qué satisfactorio tiene que ser para vosotros que un grupo con muy poquitos años que lleva en la calle, que lleva lanzándose al mundo de la música, sea ya referente o tenga colaboraciones con gente que sabe tanto de este tipo de música, ¿no? Al final, lo decías, el maestro os ha ayudado, Rodrigo Cuevas, que todos lo conocemos, que además es muy querido en Zamora. O sea, que se fijen en vosotros, que os apoyen, que muestren su colaboración, tiene que ser para vosotros todo un orgullo, ¿no? Hombre, es muy estimulante, desde luego, siempre, ¿no? Como artistas, pues obviamente nos ponemos en esas situaciones en las cuales tenemos sentados al lado de nosotros a gente hiper sabia, ¿no? Y gente que ya ha tenido la capacidad de llevar su música a puntos muy exitosos, de que la gente lo está escuchando mucho, y si lo está escuchando mucho por algo es. Y si va a los conciertos y si lo sigue disfrutando. Pues sí, con las colaboraciones siempre hemos tenido esa suerte, ¿no? Por ejemplo, en De Corazón, en La Constancia, pues la canción De Corazón que la canta Rosalén, pues también era una de esas cosas que al principio sueñas, ¿no? Cuando la estás componiendo en el local,
dices, es que estás ahí en el grupo, ¿no? Digo, a ver si la pudiera cantar Rosalén sería increíble, es que suena, la teníamos en la cabeza y fíjate que al final está ahí. Qué Con guay. Neomag también, que son un grupo de pandereteras de Guipúzcoa que son un tanque, por favor, es que siempre hay este tipo de situaciones de las que aprendes, con las que disfrutas mogollón, y ya no solo en los discos, con toda la gente que sabe tantísimo, ¿no? de la música tradicional en Castilla y León, como Joaquín Díaz, como la gente del grupo Orégano. Siempre tenemos esos hilos de los que tirar, de los que seguir aprendiendo para seguir haciendo nuestra pedrada de la cabeza. Pero que está funcionando bien esa pedrada. ¿Cómo nació este grupo? Pues nació desde ese mismo instinto de quedar entre nosotros y tocar por el mismo motivo de tocar, o sea, sin ningún interés mucho más que ese, que fue cuando nos conocimos en Salamanca, que estudiábamos allí, y estuvimos muy unidos, ¿no? Durante un tiempo tocábamos mogollón. Después de la universidad, pues cada uno tomó sus caminos diferentes, ¿no? Como suele pasar. Y al cabo de los años, pues rondando la pandemia, pues vimos que nos apetecía volver a retomarlo, ¿no? De esa manera que queríamos envisionar, ¿no? De una manera mucho más profesional, de una manera mucho más dedicada con el tiempo, con la totalidad de nuestro tiempo, ¿no? Dedicarlo a ello, ¿no? Es lo que nos apetecía hacer. Así que pues empezamos a girar, sacamos unas maquetas y en 2022 sacamos el primer disco, Refugios a cielo abierto, el primer disco como tal, entero. Y pues desde entonces aquí estamos, haciendo música todos los días y cada vez más felices con ello. Qué bonito, y haciendo feliz también al público. Para ir terminando, Rodrigo, un llamamiento a todos los zamoranos para que acudan este sábado a las 9 a la Cueva del Jazz. Que se vengan, por Dios, que se vengan. Sobre todo es nuestros conciertos y nuestra música, como os he comentado, se entienden también, una parte muy principal, cuando las tienes en directo. Y cuando las tienes en directo y las podemos tocar entre todos y hacer de nuestros conciertos una fiesta comunal. Entonces va a ser un fiestón, eso está absolutamente garantizado, que no le quepa la menor duda a nadie, pero también hay ese espacio, como decía, para escuchar, para lo tierno. Zamora es un sitio que siempre nos ha cogido súper bien, que estuvimos en San Pedro allí y fue también espectacular, de verdad, no nos esperábamos. De momento las entradas aquí para el sábado están yendo también genial, estamos súper agradecidos, así que por favor quien esté con las dudas, que no lo dude, que no va a ser un día más. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimos éxitos más. A ti, muchísimas gracias, Alba. Pues ya lo saben todos ustedes, tenemos cita este sábado a las 9 de la noche en la Cueva del Jazz para disfrutar del Nido, este grupo musical burgalés que ya es del folk una auténtica referencia a nivel nacional. Así que vamos a disfrutar que estaban en San Pedro, podemos tener otra oportunidad para escuchar ese directo y además con ese segundo trabajo, La Constancia. Un plan perfecto para una noche de sábado, además aquí en Zamora Capital. Nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos, así que no se vayan que todavía nos queda programa por delante. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos en 8 Magazine y como les decía también cuando comenzábamos sobre las 4 y 5 este programa, mañana se celebra el Día de la Comunidad y el Día del Libro. Vamos a hablar también de libros, pero antes vamos a dar ese apunte a ese Día de la Comunidad y todos los actos que están preparados. Este año el Día de Castilla y León, como saben, se celebra en todas las capitales de provincia de la comunidad, además de alguna ciudad destacada. En total, 12 celebraciones simultáneas que comenzarán hoy con conciertos en cada una de ellas. Aquí comienzan a las 9 de la noche en la Plaza Mayor con los zamoranos Marfil, que será la antesala para Rulo y la Contrabanda, concierto completamente gratuito. También gratuita será la carrera solidaria de mañana 23 de abril. Tendrá salida y meta en la Plaza de la Marina a las 11 de la mañana para los corredores y a las 11:05 para la marcha solidaria. Los santos Justo y Pastor se remonta a 1218, por obra de Alfonso IX de León. A partir de
Pues ya saben, a partir de las 9 de esta misma noche tienen una cita en la Plaza Mayor con primero el grupo zamorano Marfil y después con Rulo y la Contrabanda, y mañana un poquito de deporte que además el buen tiempo va a acompañar para disfrutar, y si es solidario, mucho mejor. Y hablando también del Día de la Comunidad que celebraremos mañana 23 de abril, también tenemos que celebrar el Día del Libro, y qué mejor que contar con Judith Pino para que nos dé algunas recomendaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Un placer que estés aquí y sobre todo con grandes libros y lecturas que sí o sí tenemos que llevarnos, iba a decir a la boca, pero también a nuestros ojos, ¿no? Eso es, la verdad que sí, que bueno, mañana celebramos el Día del Libro y estamos súper contentas porque bueno, todas las librerías asociadas a ZAL, bueno, pues salimos a la calle con toda nuestra ilusión, porque para nosotras creo que es una fiesta y bueno, cada vez que salimos a la calle pues lo pasamos muy bien, conocemos nuevos lectores, la gente parece que se anima más y por lo menos, bueno, pues nos vienen a visitar y es una celebración para nosotras. Es una celebración y llamativo lo que has dicho, conocemos nuevos lectores. ¿Sigue enganchando la escritura, la lectura? Sí, yo creo que sí. Al final, yo ya sabes que yo soy muy optimista con todo esto y al final con que una persona cambie su forma de ver la vida a través de la literatura, ya creo que con eso hemos ganado todos. Entonces, sí, y aparte, como estamos en la calle, en la Plaza de la Constitución, pues es verdad que, bueno, que aunque sea curiosear, pasan muchos curiosos y muchos de ellos también terminan picando. Entonces, creo que, bueno, que mañana va a ser un día precioso y lo único que queremos es que vengan a vernos, a conocernos el quien no nos conozca y que celebren el Día del Libro con el 10% de descuento. Y que se dejen aconsejar, que también es verdad Sí. que muchas veces decimos, no, mira, este género o este libro me han hablado bien, pero no me lanzo a leerlo, y luego nos sorprende, ¿no? Sí, sí, desde luego. Al final creo que los libros nos eligen a nosotros, estamos muy equivocados. Podemos tener alguna vez que elegimos nosotros el libro, pero en realidad son las historias las que nos eligen y como siempre digo, a lo mejor un libro hoy no te ha llegado, pero deja que pase el tiempo porque ese libro va a volver a ti. Entonces, eso es lo bonito al final de los libros, y que al final, si no terminas de conectar con el libro, tenemos cientos. Es verdad. Entonces, se puede cambiar. y ya Eso está. es, por eso, ¿sabes? No hay que perder el tiempo, entre comillas, en leer un libro, en terminar un libro, el obligarte a leerlo con todo lo que tenemos por leer ahora mismo. ¿Cuál es el grupo de edad que más suele leer o que más suele acudir a las librerías? Pues a partir de los 30. Yo creo, al menos en nuestro caso, en Semuret, es así. A partir de los 30 años tenemos muchos más lectores. Es verdad que ahora mismo el género de literatura juvenil ahora mismo está en auge, es una realidad, y cada vez tenemos más lectores. Alguna vez lo he contado aquí, que tenemos grupos de chicos, de adolescentes que quedan los viernes en la librería, y es que me parece maravilloso. Es que simplemente con que vengan, ven las nuevas novedades, apuntan, y luego es verdad que la lista se la dan a sus padres. Pero es que es tan bonito simplemente lo que se crea, el ambiente que crean ellos, que ojalá todos los días fuesen viernes, la verdad. Sí. Unidos por la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez que tenemos 3 o 4 grupos de chicas, que además es que quedan ahí todos los viernes, y es que digo, joder, ojalá, a mí no me pasó en mi adolescencia. Me hubiese gustado que me hubiese pasado, que quedásemos ahí, el primer inicio del fin de semana fuese en una librería. Además, también desde Semuret estáis trabajando mucho con acercar, yo creo, a los escritores, al público, a los lectores, y hemos tenido en esta tarde, en 8 Magazine, el placer de tener a ese escritor zamorano que estará contigo en tan solo unas horas, a las 7:30 en el NH, Juan Manuel de Prada. Yo creo que al final eso también hace que los lectores tengan más ganas de engancharse a historias, ¿no? Sí, al final es verdad que es precioso cuando un lector ha conectado tantísimo con el libro y con las palabras y de repente puede ver a ese escritor y conocerlo y charlar unos minutitos con él. Creo que es maravilloso, y al final es que en las librerías independientes tenemos que ofrecer algo más, porque otras plataformas o demás, ¿sabes? Bueno, no te pueden ofrecer el descuento todos los días, pero no te ofrecen ninguna experiencia. Claro. Y al final creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar y continuar en esa línea, porque es otra forma también de crear lectores. ¿Cómo va a ser esa experiencia que se va a vivir esta tarde?
Pues creo que va a ser muy bonita porque Juan Manuel es muy querido en Zamora, todos lo queremos muchísimo y bueno, además como maestro de ceremonias vamos a tener a Julio Guaras y creo que va a ser una conversación preciosa entre los dos. Es verdad que el libro, ya lo ha dicho Juan Manuel, pero bueno, es bastante duro, no es un libro bonito, una historia bonita me refiero, pero creo que al final es lo que está diciendo todo el mundo y toda la crítica, que es que lo estaba catapultando al final a ser uno de los escritores más relevantes del panorama literario español. Entonces, sí, estoy muy ilusionada, la verdad. Y viene de la mano de Samuret, que eso hay que también destacarlo. Sí, la verdad que sí, que también quiero agradecer desde aquí porque evidentemente la librería Samuret es pequeñita y evidentemente, ¿sabes? Pensamos que el aforo va a ser mucho mayor y desde aquí es verdad que quiero dar las gracias al NH Palacio del Duero por prestarnos al final un sitio donde poder hacer esta presentación y es que creo que no hay lugar mejor en Zamora porque al final el hotel está lleno de arte, de historia y de cultura, entonces creo que va a ser un encuentro muy bonito. Muchas ganas tenemos de disfrutarlo y precisamente este libro que ha presentado hace unos instantes aquí Juan Manuel de Prada es una de tus recomendaciones para que, no solo mañana, incidimos en leer los 365 días del año, pero mañana cuando vayamos a comprar algún libro, pues que tengamos este en mente, ¿no? Sí, es imprescindible, creo que, bueno, tiene muchísimos lectores y no hace falta que lo recomendemos nosotras, pero es verdad que hay que hacer hincapié en lo nuestro al final y Juan Manuel creo que es una buena opción, es verdad que no es para todos los tipos de público, pero para los amantes de la historia y de el saber escribir bien, creo que es una opción buenísima, la verdad que sí. Pero bueno, no solamente tenemos a Juan Manuel, ahora está recogiendo a Valle Sordo, de nuestro queridísimo Jonathan Arribas, que al final que todos los zamoranos creo que tenemos que leer este libro, tenemos que leer la historia de Nico, y sumergirnos en estos años 2000, donde vamos a poder ver fama, donde vamos a poder ver palabras súper zamoranas y bueno, que al final creo que hay que apoyar a nuestros escritores y bueno, mejor debut que el de Jonathan creo que no lo ha habido, la verdad que no. Es verdad, y además historias o cosas de zamoranos, por ejemplo, porque en el caso de Jonathan es así, es un poquito volver a su infancia. Sí, y no, que aparte que es verdad que a mí las novelas que son narradas desde una perspectiva infantil, por decirlo de alguna manera, me encantan, porque conecto muchísimo con ellas. Claro. Entonces me pasa lo mismo que siempre recomiendo un clásico de la literatura universal, que es Matar a un ruiseñor, porque es exactamente lo mismo, creo que a mí me enganchan mucho ese tipo de lecturas, ¿vale? Y con Jonathan me pasó eso. Entonces creo que sí, que el que no lo tenga, por favor, que lo adquiera en la Feria del Libro porque es un gran libro y que queda poso y no es solamente lo que vas leyendo en las primeras páginas, tiene mucho trasfondo al final de este libro. Que es lo importante también en las historias. La verdad que sí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues para los amantes de la historia, del thriller y del arte, ¿vale? Vamos a recomendar El Plan Maestro de Javier Sierra, que al final es un libro que nos va a hacer pensar, sobre todo sobre si hay alguna fuerza en el universo que teje los hilos de todo esto y aparte todo el recorrido a través de las obras de arte que vamos a estar viendo y descubriendo junto a él. Creo que es un libro maravilloso para cualquier lector que quiera leer con calidad y no soltar el libro de sus manos. Bueno. Sí. Y luego ya por último, siempre nos gusta recomendar novela gráfica o cómic y en este caso es verdad que nos traemos a Ilus Ros, que con una casa en la ciudad, que es un libro maravilloso donde la autora se transporta a la ciudad regresa a la ciudad donde vivió durante 8 años, ¿vale? Y a través de estas páginas, bueno, pues va a hablar mucho sobre la identidad, sobre la precariedad, y también sobre todo como el dibujo como refugio. Entonces, bueno, creo que son grandísimas opciones para todo tipo de lectores al final. Al final es verdad que yo creo que cada persona tenemos los gustos muy variados, ¿no? Entre sí. Sí, desde luego. Al final es verdad que bueno, que un bestseller al final tiene muchos lectores, pero porque creo también que hay veces que nos da miedo.
nos da miedo enfrentarnos a qué libro porque no lo hemos oído. Claro. Y es que no, la publicidad de un libro no determina si es bueno o es malo, o mejor o peor, da igual. Al final es la historia y cómo esté contada. Y por eso también le decía antes lo de aconsejar. Es verdad que vosotras os habéis leído todos los libros, sabéis de qué van los libros, son las que más nos podéis orientar cuando estamos un poco perdidos o cuando queremos cambiar de género también. Sí, sobre todo eso. Es verdad que tenemos mucha gente que, mira, no me apetece ninguna novela, no me apetece nada denso. Ostras, pues mira, tenemos libros de relatos. Ya, pero es que esta editorial no la conozco. Claro. Déjate, por favor, prueba y sumérgete en el libro porque de verdad que te va a sorprender, que al final es verdad que nosotras apostamos mucho por las editoriales independientes y es verdad que cada vez tenemos muchos más lectores fieles, súper fieles a estas editoriales y a estas nuevas historias. Y es otra forma al final de narrar y de contar. Claro que sí. Dejémonos sorprender, que es lo Eso importante. Mañana, cuéntanos un poquito el horario que tenéis e invitamos a todos los zamoranos también a que acudan. Pues estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución o de la Subdelegación del Gobierno, porque aquí es verdad que no llamamos... ¿Se conoce más así? Sí. Y bueno, vamos a estar en horario ininterrumpido y además este año es verdad que normalmente no hacemos firmas, no hacemos nunca nada excepcional durante el Día del Libro, pero es verdad que en esta ocasión sí, porque va a venir a firmar libros Beatriz Cepeda, más conocida como la perra de Satán, que va a venir a firmar sus 2 últimos libros. Bueno. Darío no quiere estar muerto y Puedo hablar de mi salud mental, título que comparte con Enrique Aparicio. Así que creo que va a ser un día pues muy bonito y simplemente invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos y que conozca las últimas novedades que han ido saliendo durante este primer trimestre del año. Claro que sí, que nos va a sorprender y que además va a ser muy bueno para estar en la Sí. calle disfrutando además también de un buen libro que Eso pueden es. comprarlo por la mañana y luego leerlo por la tarde. Eso es. Gracias, Judith, un placer Muchas como gracias. siempre que hayas estado aquí con nosotros y sobre todo que nos traigas estas recomendaciones. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos en 8 Magazine y nos vamos a viajar con la provincia al día. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y les informamos del próximo corte al tráfico de la carretera entre Ferreras de Arriba y Villar de Ciervos. Se trata de un tramo de 2 kilómetros dañados por la extracción de madera debido a los incendios del verano del 2022. La carretera permanecerá cortada al tráfico desde el próximo jueves 24 de abril y por un periodo aproximado de 15 días debido a las obras que acometerá la Diputación en la calzada para reparar los desperfectos ocasionados por esos trabajos de extracción de madera a raíz de los graves incendios. Y continuamos hablando de más carreteras porque la Diputación Provincial de Zamora ha iniciado las expropiaciones y destina un presupuesto de licitación de 940.000 euros al proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la carretera entre Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa. Se trata de un tramo de carretera de casi 4 kilómetros de longitud entre ambos municipios. El proyecto contempla el mantenimiento del actual trazado en la travesía de Arcos de la Polvorosa, en la que se realizará un refuerzo de firme. Para ello se ensanchará la carretera actual por su margen derecha. El proyecto tiene un plazo de ejecución de obra en 6 meses. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y llegamos al final de este programa 8 Magazine en este día previo a un festivo y les vamos a invitar, si todavía no tienen plan para mañana, que les hemos dado un montón en esta tarde, les invitamos también a que acudan al Museo Etnográfico de Castilla y León para disfrutar de una de sus últimas exposiciones. Se llama Vestir el barro, que se encuentra estos días, como les digo, en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Son fotografías de la Escuela Madrileña de Cerámica en Castilla y León, en colaboración con el Museo de Historia de Madrid, donde actualmente se conservan y hacen un recorrido por la indumentaria y los tipos populares de la comunidad. Estará abierta hasta el próximo mes de agosto. Con ella nos despedimos. Disfruten de lo que queda de tarde y pasen mañana muy buen miércoles.